Hola a todos, una vez más Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes. Es para mí siempre motivo de gran alegría y satisfacción el compartir con todos ustedes mis pensamientos sobre las cosas que acontecen en nuestro patio trasero, América Latina, en mi país, República Dominicana, y en el mundo en general. Bueno, eh, la situación con la invasión ucraniana a Rusia está cada vez más caliente. Ucrania bombardeó y destruyó unos 3 puentes que evitan que los soldados rusos que están de este lado de los puentes puedan cruzar y escapar de la zona, y evita que a los rusos les llegue por tierra suministro. Eso está caliente, está interesante, hay que darle seguimiento. Asimismo, anda por ahí el bulo de que fueron los ucranianos que hundieron el Nord Stream 1. Yo no creo esa información, demasiado inverosímil para ser creíble, pero bueno, ahí hay aparentemente un juzgado ha decidido poner en búsqueda y captura a un ucraniano, pero eso huele a cuento mal contado. Lo otro es que ayer hice un, un en vivo en alemán sobre la situación en Venezuela y fue un exitazo. Fue un exitazo. Fue un exitazo. Yo pensaba que no lo iban a ver tantas personas porque era en alemán, pero recién terminé el en vivo. YouTube me decía que lo habían visto 158 personas, lo cual para mí fue muy agradable el ver. Es como yo le dije, que la noticia sobre Venezuela ha sido mundial. Aquí en Alemania, en el Twitter de Alemania, Venezuela estuvo 3 o 4 días, 2 días siendo la noticia número uno y 3 o 4 días en el top 5. Y todavía anda por ahí. Ha impactado mucho. Pero ahora yo me quiero referir a la situación que está sucediendo en Bolivia entre Luis Arce y ustedes saben, el expresidente Evo Morales, el cual tiene aspiraciones de volver. Eh, Déjenme decirle algo. Desde mi punto de vista, el gobierno del MAS es el gobierno que, que debe de gobernar en Bolivia, porque es el gobierno que representa a más del 70% de la población boliviana, que son de orígenes, que lo que nosotros llamamos indígenas, que son los habitantes originales de esa zona, que ya después de que llegó la civilización a través de España, ellos se han manteniendo muchas de sus costumbres y de sus idiomas también, eh, se han integrado a la sociedad moderna. Y durante muchos años en Bolivia se había dado la situación ilógica irreal de que la minoría gobernaba a la mayoría. Y claro está, la minoría que gobernaba a la minoría nunca lo hacía en favor de la grande minoría. Por eso ustedes ven que Bolivia, siendo uno de los países, un país inmensamente rico en minerales, tiene gas, tiene litio, tiene petróleo, pero era durante muchas épocas el país más pobre de América. Ahora ya Bolivia ha sido superado en pobreza por Cuba y Venezuela. Pero Bolivia siempre estaba disputándose el último lugar de pobreza en América Latina, o como le gusta mucho decir, Hispanoamérica. A mí las dos formas de nombrar nuestro continente me son agradables a mis oídos.
Eh, en Bolivia, eh, eh, a pesar de ser un país rico, como le venía diciendo, las minorías que gobernaban esa nación no gobernaban en favor de las minorías. Y en Bolivia se disputaba siempre los últimos lugares en desarrollo económico y niveles de pobreza, junto con, siempre eran una competencia entre Haití, Honduras, Bolivia. Un año quedaba uno, un año quedaba el otro en último lugar. Con esto del advenimiento del socialismo del siglo XXI en nuestro continente, claro está, Cuba y Venezuela le han ganado la partida en ver cuál es más pobre o cuál empobrece más a su sociedad a Bolivia. Bolivia, que había pasado por una increíble cantidad de gobiernos que no se preocupaban por su población, eligió a Evo Morales hace... ¿En qué año fue que Evo Morales salió la primera vez electo presidente? No me acuerdo ya. Pero hace como 12 años por ahí. Y cuando eso sucedió, definitivamente eso trajo una gran mejoría económica para lo que son las grandes masas bolivianas, que son eh, eh, las distintas etnias indígenas. Eh, Sus derechos fueron reconocidos, inclusive el nombre de la nación fue cambiado a Nación Plurinacional de Bolivia. Ahora los idiomas indígenas son idiomas del Estado boliviano, al igual que el castellano que nosotros hablamos. Y se hizo grandes inversiones en lo más pobre. Eso le trajo a Evo Morales, un presidente de no muchas luces, por la misma circunstancia de que él venía de la pobreza y no había visitado mucha escuela y se le ve que no tiene mucha lectura, eh, pero hizo un gobierno que tuvo crecimiento económico y que invirtió parte de ese crecimiento económico en los más pobres. Yo, que no soy partidario para nada de esto del socialismo del siglo XXI, tengo que admitir que en el caso de Bolivia yo me alegré cuando el MAS llegó al poder e inclusive ahora que el MAS continúa en el poder pero con Luis Arce, yo sigo siendo de la opinión que ese es el partido adecuado para dirigir las riendas de esa hermana nación, porque no es justo que si ellos son más del 70% de la población del país y por lo tanto de los votantes, que sean gobernados por la minoría. Y en democracia se gobierna con la mayoría. Lo que no me gustó del MAS es que esta inserción en el socialismo del siglo XXI, este amor de Evo Morales por Hugo Chávez, por Fidel Castro, por Putin, a pesar de que económicamente hablando, en el gobierno de Evo Morales, no se pasó por ninguna de las circunstancias por las que pasó, por ejemplo, Venezuela ni Cuba, porque en lo económico, Evo Morales hizo una política más o menos correcta. Quien era ministro de Economía de Evo Morales era Luis Arce. Por eso yo le tenía un ojo clínico puesto, porque a mí me parecía que la expertise económica que Luis Arce había demostrado en Bolivia le estaba dando resultado a esa nación. Lo dicho, estaban teniendo crecimiento económico y estaban utilizando los recursos nacionales en un acto que llevó a cabo Bolivia, que se puede decir que fue correcto, que fue el de nacionalizar sus grandes eh, empresas productoras de gas que estaban creo que en manos españolas y que esos españoles abusaban, porque son los mismos españoles que llegaron una vez a República Dominicana. Ellos llegaron en el sector eléctrico, no me acuerdo ahora cómo se llama la empresa, pero se hizo muy famosa porque eran allá lo llevo a ellos Leonel Fernández. Leonel Fernández privatizó el sistema estatal energético de la República Dominicana, se lo vendió a unos españoles, que no me acuerdo ahora cómo se llama la empresa,
pero era una empresa infame que no hizo las inversiones que se había comprometido a hacer, pero en los precios había comenzado a expoliar prácticamente a la población dominicana cuando llegó Hipólito Mejía al poder en 2000. Y lo primero que hizo fue echar para atrás esa decisión de Leonel Fernández, que al principio fue muy criticado Hipólito Mejía por eso. Él volvió a nacionalizar el sistema energético de la República Dominicana. Los precios bajaron automáticamente porque el Estado subvenciona la energía en parte, aunque hay un proceso de desmantelar esas subvenciones porque cuesta mucho. Pero definitivamente lo que hizo el gobierno de Hipólito Mejía fue lo correcto en nuestro país, ya que él lo que hizo fue que volvió a, al Estado la producción y distribución energética, pero con administración prácticamente privada. Es decir, es propiedad del Estado, pero se administra como si fuese una empresa privada para que sea manejada con criterios que la empresa deje beneficio al país. Bueno, yo no sé si eso es lo que está sucediendo en Bolivia con las empresas que ellos nacionalizaron. Yo lo que sé es que durante el gobierno de Evo Morales, por primera vez, el Estado boliviano estaba invirtiendo en los más pobres. Eso causó y llevó a que Evo Morales se convirtió en un presidente sumamente popular en Bolivia, sobre todo en las masas más pobres. Nada, luego llega Luis Arce. Bueno, luego llega esta situación de que Evo Morales, en contrario a la Constitución, eh, eh, de que se quería reelegir, él quería hacer un fraude, ganar como fuera. Los militares lo echaron, o sea, le dieron un ultimátum. Este show que hizo AMLO, salvándole la vida, y antes de eso, Evo Morales se había ido a Argentina. eh, y luego AMLO se lo llevó para México y luego regresó a Bolivia en ese pequeño intermedio hubo una presidenta interina que por cierto creo que está todavía presa. Se le acusa de haber sido como presidenta ilegítima, el mismo aunque se dio a conocer que la decisión de que ella fuese tomada presa de la manera y de lo que se le acusó fue una decisión tomada entre Luis Arce, Evo Morales y el jefe de la Suprema Corte de Justicia de Bolivia, el cual había dicho que por lo que se le tenía que acusar a esa señora era de otro delito que no conllevaba directamente la cárcel o no una cárcel por mucho tiempo, porque era como un delito menor, que era lo correcto hacer, eh, pero a petición de Evo Morales se le acusó no sé de qué cosa, no me acuerdo bien ahora, y creo que todavía está presa eh, la señora, eh, no me acuerdo si es Yanina Áñez que se llama, pero ya ustedes ven cómo van las cosas o cómo pueden ir las cosas en un país donde una decisión judicial de más alto nivel se toma entre Luis Arce, que era presidente en ese momento, Evo Morales, que era el agraviado expresidente que había regresado a su país, y el jefe de la Suprema Corte de Justicia en una misma silla conversando. Eso no puede llevar a seguridad jurídica. Y precisamente esa falta de seguridad jurídica es lo que ha llevado, aparte del problema que tiene hoy en día Bolivia. Bolivia tiene un problema de falta de dólares porque prácticamente eh, eh, una por la política de subvenciones a los combustibles, la cual ha llevado a que los combustibles que Bolivia importa son comprados en Bolivia barato y vendidos en los países fronterizos de Bolivia a varias veces su precio, porque en los países fronterizos de Bolivia la gasolina y el diésel son mucho más caros que el precio al cual Bolivia le vende esos productos a los bolivianos, porque se lo vende totalmente subvencionado por el Estado boliviano. Eso, ligado a que las exportaciones bolivianas han caído y ligado a que las inversiones extranjeras directas son prácticamente nulas, para que tengan una idea, en lo que va de año
y el año ya lleva 8 meses, solo han ingresado a Bolivia a través de inversiones extranjeras directas unos 37 millones de dólares. Eso y la nada es lo mismo. Teniendo Bolivia minerales de todo tipo eh, y una economía donde se podrían hacer grandes inversiones. Claro está, Luis Arce lleva a cabo una política que no es tan radical como la de Maduro en Venezuela, ni como la cubana, pero que sí es una política que le da prioridad al Estado sobre todas las cosas y cree que el Estado debe ser el primer actor económico de la nación. Eso solamente funciona a veces y en algunas situaciones y por corto tiempo. Eh, Eso está basado y se liga a este señor economista de los años 30 que después de la crisis económica del año 29, el mundo estaba en una recesión y él, Keynes, y él aplicó la teoría keynesiana de que el Estado, a falta de consumo de la empresa privada, debía de activar la economía, haciendo el Estado mismo inversiones que corresponderían hacer normalmente a las empresas privadas. Eso reactivó la economía en los años 30 y ha servido hasta ahora siempre cuando hay una recesión económica. eh, a, eh, Eso es como cuando usted va a encender un auto y ese es el chispazo de la batería que enciende la batería y después de ahí la batería alimenta el sistema eléctrico del auto con el dinamo, se autoalimenta. Y ese chispazo es la política keynesiana de que el Estado aplique medidas económicas que el sector privado no está en capacidad de ejecutar, pero eso es hasta que la economía camine. Cuando la economía camine, el Estado debe devolver en su mayor parte a lo que es su función principal y dejar que la economía haga su labor. Nosotros teníamos un presidente keynesiano en la República Dominicana, que era el doctor Joaquín Balaguer, que Balaguer entendió que la economía dominicana era tan pequeña y no había industria, que el Estado tenía que jugar el principal rol para darle a la economía la potencia que el sector privado no le podía dar, y al mismo tiempo fomentando leyes y dándole seguridad jurídica al sector privado para que el sector privado, a medida que fuese amasando capital, lo fuera reinvirtiendo en el mismo país. Eso es parte del gran éxito económico que ha tenido la República Dominicana hasta ahora. Pero Luis Arce se ha quedado en el sector, en la forma keynesiana de hacer política económica, pero por todo el tiempo de su mandato. Y ahora la economía boliviana está comenzando a pagar las consecuencias. Las reservas del Estado boliviano han sido prácticamente pulverizadas, se han ido todas en las subvenciones, sobre todo del sector energético. Y ahora tiene Luis Arce, motivado por la necesidad de tener que hacer algún tipo de reforma económica que controle el gasto desmedido del Estado, ya está comenzando a sufrir inflación. En Bolivia la inflación es un fenómeno prácticamente desconocido, pero la inflación está comenzando a subir porque ya hace rato que el gobierno está financiando todos sus proyectos a través del Banco Central, por ahora utilizando las reservas que tenía el Banco Central en dólares, pero cuando se le acaben los dólares van a comenzar a imprimir bolivianos como cosa loca y eso va a disparar muchísimo más la inflación. Entonces, Luis Arce, sabiendo que no le queda más remedio que subir los precios de los combustibles, y Evo Morales, que es un zorro de la política y que quiere que Luis Arce tenga problemas económicos en el manejo de la economía boliviana para que la gente no quiera votar por Luis Arce, sino que quieran otra vez a Evo,
Luis Arce ha decidido ligar el aumento, o mejor dicho, la disminución de las subvenciones a los combustibles, que lleva automáticamente a un aumento de los precios de los combustibles, a un referéndum. Él le quiere decir al pueblo, haciéndole alguna pregunta, bajamos las subvenciones a los combustibles o no las bajamos. Si la bajamos, van a aumentar los precios. Si no la bajamos, el país va a quebrar. Pero eso es algo, Evo Morales le respondió a él que eso es una medida que tiene que tomar el gobierno, porque es una medida administrativa que no tiene que ponerla a discusión del pueblo, porque si tú le preguntas al pueblo, ¿tú quieres que te subamos el precio de los combustibles o que lo dejemos como está? El pueblo va a poner como loco la cruz donde dice, no quiero que me suban los combustibles, porque la inmensa mayoría del pueblo no comprende la relación que existe entre el hecho de que los combustibles son demasiado baratos porque son subvencionados por el Estado y que al Estado se le están acabando las reservas de dólares y que eso lleva automáticamente a desequilibrios fiscales y por lo tanto a problemas económicos. Eso es difícil de explicar, pero Luis Arce, que no quiere cargar con la responsabilidad política de aumentar los precios, quiere hacerlo eso a través de un referéndum, que ya yo desde ahora digo que a menos que hagan fraude, eso no va a funcionar y lo más que puede llevar es a más problemas. Bueno, entre tantas cosas también Luis Arce quiere ligar a ese referéndum también el hecho de la reelección. Como ustedes saben, en Bolivia, la Suprema Corte de Justicia, claro, está presionada por Luis Arce, determinó que ningún político puede reelegirse más de 2 veces en un cargo. Resulta que eso así no está en la Constitución. Eso es algo que ellos se han sacado para evitar que Evo Morales vuelva al poder. Y bueno, piensan ligar el referéndum, creo que lo piensan hacer en diciembre, porque en diciembre se van a hacer las elecciones de los jueces. En Bolivia los jueces son electos por el pueblo. Y bueno, ellos hay zonas de Estados Unidos donde los fiscales y los jueces, algunos estados de los Estados Unidos, los jueces y los fiscales son electos. Son electos, pero las personas que se proponen a ser electas son gente de conocimiento probado en cuestiones jurídicas y que saben, que tienen un currículum para eso. Yo no sé si en Bolivia los jueces que se van a escoger por el pueblo van a ser lo más adecuado. Pero bueno, vamos a esperar lo mejor. Lo cierto es que Luis Arce está llamando a un referéndum para que se decida también si los políticos bolivianos pueden reelegirse 2 veces o no. Y él dice, de manera correcta, pero con su mala intención, de que él no lo hace tratando de aprovecharse él mismo, ya que él está en libertad. A él por derecho le toca todavía una candidatura a la reelección. Él no está alcanzado por esta reforma y en realidad lo que se busca es evitar que vuelva Evo Morales al poder. En política internacional, tanto Luis Arce como Evo Morales me son antipáticos. Ellos pertenecen a este socialismo del siglo XXI, están con todos los malos del mundo, están con Irán, con Corea del Norte, con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, con, con, con Putin. En política internacional ellos me caen antipáticos, pero por lo menos Bolivia está siendo gobernado por personas que pertenecen a las etnias que componen la mayoría de ese país, y hasta ahora lo que ellos han hecho en favor de esas inmensas mayorías pobres ha sido más, y eso hay que reconocerlo, en lo social. El Estado manejado por el MAS ha invertido más en los pocos años que lleva gobernando que lo que invirtieron todos los gobiernos anteriormente en Bolivia, que miraban ¿cómo se llama esto? Como si fueran seres inferiores a la inmensa cantidad de indígenas que componen más del 70% de su población. Ahí pasaba algo no tan
es solo lejanamente parecido, pero para que tengan una idea. Ahí pasaba algo similar a lo que pasaba en Sudáfrica, que una pequeña minoría blanca gobernó durante muchísimos años a la inmensa mayoría negra de ese país. Y luego que vino el partido de Nelson Mandela, Nelson Mandela, yo tengo aquí su biografía en alemán, me la he leído ya varias veces. Nelson Mandela, cuando llegó el ANC al poder, bueno, pues ya están siendo gobernados por las personas que componen la mayoría de esa sociedad. Nada, yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Si te gustó este vídeo, déjamelo saber, dándome un like, suscríbete al canal, la suscripción es gratis. Y si tú eres de Bolivia o te interesa por la política boliviana, dime qué tú piensas sobre esta situación del MAS en Bolivia y esta disputa entre los dos grandes liderazgos de ese partido. Todo comentario es bienvenido. Y me gustaría terminar este vídeo como yo siempre termino mis vídeos y mis en vivo últimamente. Gloria al bravo pueblo y Slava Ucrania. Hasta el próximo vídeo.